Muchas gracias, profesora Judith. Muy buenas tardes, estimados maestros y maestras de nuestra querida región apurimeña y del Perú que nos están siguiendo por el Facebook. Vamos a continuar con lo que en este caso continúa, que son los procesos de adecuación curricular. Si bien es cierto que estamos partiendo este año 2021 de revisar la evaluación diagnóstica, pues recordemos que esta evaluación que estamos realizando hace posible pues que identifiquemos los logros y dificultades que tienen nuestros estudiantes. Y al identificar ello, esto nos va a permitir atender de manera eficaz las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Y para qué vamos a necesitar eso, no? Justamente para hacer esa atención diferenciada, esa atención quizás individualizada y grupal en nuestros estudiantes. O sea, ese proceso que estamos haciendo de esa evaluación diagnóstica justamente pues nos lleva a este proceso de planificación curricular, a esa toma de decisiones que tenemos que realizar, ¿no? Teniendo en cuenta justamente esa gran diversidad colectiva y también la diversidad individual. Quizás que estos puntos de qué debemos recoger en la evaluación diagnóstica, ya la maestra Judith, la maestra Mari y todos los maestros que nos antecedieron lo han ido explicando y detallando parte por parte. Pues así, pues también, estimados colegas, recordemos que evaluar, en este caso, y planificar van a ser justamente dos procesos estrechamente vinculados, que están relacionados y que estos procesos no se pueden ir separando. Es por ello pues que estamos también en este caso tomando fuerza en esta evaluación diagnóstica que no se realiza recién a partir del año 2021, sino que quizás siempre se ha ido implementando, pero quizás no le hemos dado la importancia del caso, ¿no? Y esta evaluación y planificación estrechamente ligadas justamente pues está dentro del enfoque por competencias y en este caso nos van a permitir planificar de manera, como ya lo dijimos reiteradamente, quizás más pertinente y adecuada. Entonces, en razón a esos procesos de adecuación, es lo que también estamos planteando, quizás a manera de sugerencia, la estructura de la planificación curricular de nuestra área para el año 2021. Por ejemplo, en esta estructura, recordemos esa manera de sugerencia, quizás, presentamos la información general que ya tenemos todos nosotros, que ya lo hemos considerado, la descripción general. Entonces, los insumos que hemos recogido en la evaluación diagnóstica, como lo que es, por ejemplo, las condiciones de aprendizaje de nuestros estudiantes, que es el contexto, así también como esa caracterización psicolingüística que hemos realizado sobre las características del contexto también, las conclusiones que hemos elaborado justamente van a ser de insumos y lo vamos a considerar aquí en esta parte de la descripción general. También las conclusiones que hemos tenido al aplicar las encuestas, en las fichas, la entrevista quizás, o el formulario Drive, según nuestra realidad y el contexto de nuestros estudiantes, lo vamos a ir considerando en la caracterización de los y las estudiantes. También el nivel de desarrollo de la competencia que hemos identificado, haciendo uso de, en este caso, la situación de evaluación diagnóstica, también lo vamos a considerar. ¿Pero para qué? Todo esto, ¿para qué lo vamos a ir poniendo? ¿Para qué nos va a servir, de repente, podríamos decir, ¿no? Justamente para planificar y coger de insumos para ir programando, pues, nuestras experiencias de aprendizaje que sean pertinentes y respondan a esas necesidades. Voy a suponer que de acuerdo a la identificación del nivel de desarrollo de la competencia, en el área de ciencias sociales he identificado que un porcentaje, un 50% de mis estudiantes, digamos, están en un nivel de inicio y proceso, inicio en lo que es la competencia, gestiona responsablemente los recursos económicos. Entonces, en este año 2021, mi primera experiencia de aprendizaje centraré pues en esa competencia justamente que requiero ir fortaleciendo, que requiero ir en este caso movilizando las capacidades de la competencia de mis estudiantes. Y un tercer aspecto de esta planificación curricular a manera de sugerencia, como ya mencionamos, son pues los propósitos de aprendizaje y la organización de las experiencias de aprendizaje en sí. Como nosotros recordamos, de acuerdo a la 273, el año 2021, podemos decir, está separado en 2 semestres. Cada semestre tiene 2 bloques específicos. Pero antes de iniciar el semestre, está dándose este tiempo de la tercera y cuarta semana justamente para recoger información con la evaluación diagnóstica y tomar decisiones pertinentes para ese proceso de planificación.
Asimismo, también estamos organizando esta sugerencia con ejes temáticos, recordemos los ejes temáticos que se propone también en la norma 23, que en este caso van a marcar quizás y nos van a dar un horizonte en razón a las situaciones de contexto que vamos a ir identificando. También estamos considerando el título de la experiencia de aprendizaje, toda vez que recordemos, si bien es cierto que vamos a ir quizás calendarizando, considerando hasta fin de año qué experiencias de aprendizaje vamos a ir desarrollando con nuestros estudiantes, también hay que tener en cuenta que esas posibles situaciones o sea, experiencias de aprendizaje que vamos a desarrollar son, como se dice, no posibles. Vamos a poner acá, pero si en el proceso surge una situación inmediata, surge una situación quizás en este caso significativa, en una situación de contexto del momento que se da, y requiero hacer cambios y ajustes en la que he planificado en esta planificación anual, entonces tenemos que cambiarla definitivamente y vamos a ir justamente haciendo los ajustes y las adecuaciones necesarias, ¿no? Lo que ponemos acá no es que yo le he considerado tal actividad, voy a trabajar tal situación, tal experiencia de aprendizaje y esto se va a quedar estático. Si requerimos en el proceso, según se va implementando ello, hacer cambios y ajustes, los hacemos porque eso es necesario. Asimismo, también consideramos en esta situación, en este propósito, en esta tercera parte, el estándar del ciclo, que ya muy bien lo mencionaron antes, las competencias, capacidades, y también no hay que perder las competencias transversales, ¿no? Que debemos ir, en este caso, trabajando a lo largo de todo el año. Y asimismo, la vinculación con las demás áreas. Recordemos, pues, que en este proceso también tenemos el trabajo intercolegiado e interáreas. Las experiencias de aprendizaje van a movilizar las competencias de diversas áreas en muchas ocasiones. Y asimismo también hay que recordar que estas competencias vamos a priorizar, voy a volver a redundar quizás aquí, teniendo en cuenta en este caso los resultados de la evaluación diagnóstica. Ahora, como un cuarto punto, vamos a encontrar aquí el listing de recursos, en este caso, y materiales educativos que vamos a ir realizando, y también quizás unas indicaciones de cómo vamos a ir realizando el proceso de evaluación, siempre incidiendo quizás en la retroalimentación, y asimismo también incidiendo en qué momento vamos a hacer la evaluación para el aprendizaje y la evaluación por el aprendizaje. Es así, colegas, pues que la planificación curricular que estamos desarrollando se va a darse en el marco de la planificación inversa, pues está partiendo de la visualización de los resultados de aprendizaje y las evidencias para luego planificar estrategias didácticas que propicien justamente situaciones significativas de aprendizaje. Estimados maestras, estimados maestros, esta es una propuesta que estamos planteando, en este caso, de la planificación anual curricular, que seguramente ustedes con la experticia de métodos que tienen irán añadiendo e irán quizás en este caso incorporando algunos aspectos que consideren necesarios y pertinentes a vuestras planificaciones. Hasta ahí sería mi participación. Muchas gracias a cada uno de ustedes por vuestra presencia. Profesor Edmundo, le doy la palabra. Muy amable, Jenny. Muchas gracias a todos los colegas que participaron en este trabajo de orientación regional sobre instrumentalización para la evaluación diagnóstica y la planificación. Creo que hemos dejado claro el trabajo, la propuesta que tiene la Dirección Regional de Educación. Para ello, solicito a los colegas que por intermedio del chat hagan o formulen sus preguntas correspondientes. Tenemos una pregunta. ¿Podría socializarnos un ejemplo de un instrumento de evaluación diagnóstica? En secundaria, un profesor que tiene 5 secciones, ¿podrá hacer toda esta evaluación diagnóstica por estudiante? Algunas estrategias que faciliten el trabajo. Voy a repetir la pregunta. ¿Podría socializarnos un ejemplo de un instrumento de evaluación diagnóstica? En secundaria, un profesor que tiene 5 secciones, ¿podrá hacer toda esta evaluación diagnóstica por estudiante? Algunas estrategias que facilite el trabajo. Adelante, profesora Judith.
Bien, ciertamente el escenario en secundaria y también en primaria es complejo en este nuevo aprender que estamos haciendo los maestros, en sistematizar esa experiencia que ya hemos hecho, porque la evaluación diagnóstica la hemos ido trabajando de una u otra forma. Y en nuestra experiencia hemos ido adecuando diferentes instrumentos o acciones que realizábamos al inicio del año. Entonces, el poder socializarles en este momento un instrumento como tal, no lo vamos a realizar porque no lo tenemos a la mano, pero sí, maestro, sugerir algunas estrategias de repente de trabajo o de una evaluación en coevaluación. Podemos de repente esta misma estrategia que estamos planteando o la situación de evaluación, convertirla, como en algún caso ya hemos ido trabajando por áreas, en el tema de una ficha de trabajo para el estudiante que le podemos facilitar y en el retorno de esto poder hacer el trabajo con los estudiantes. Recuerden ustedes que ellos deben conocer los criterios de evaluación, entonces poder hacer una revisión en conjunto o un intercambio entre pares. Se me ocurre como estrategia de repente, maestro, que esta ficha lo convertimos en ficha de trabajo y podemos hacer que no lo envíen directamente al profesor, sino que pueden ellos intercambiar entre pares y disminuyendo de repente la recurrencia y después poder hacerlo nosotros de manera ya general. Es una forma. De repente otra estrategia que podemos utilizar también es necesario que adecuemos la lista de cotejo que tenemos para recoger aquellos aspectos claves que tiene en el desarrollo de la competencia. No vamos a revisar a precisión, pero sí podríamos ir revisando aquellos hechos puntuales que necesitamos nosotros ir recogiendo. Entonces, aquí, en ese sentido, es necesario entender algo, ¿no? Puedo yo utilizar una rúbrica, por ejemplo, que me va a servir de manera colectiva a poder revisar esto, pues esto va a depender mucho de nuestra práctica como docente y del nivel de comprensión que tenga del estándar de la competencia. Les sugiero, maestro, que podamos revisarlo por ese lado y si usted desea lo vamos a ir trabajando. Tenemos algunos instrumentos ya trabajados a nivel de competencias que mañana, después del trabajo de experiencias de aprendizaje, lo vamos a ir compartiendo. Gracias, Marín. Profesor Muchas gracias. Sí, adelante, profesor Raúl. Adelante, profesor Raúl. Sí, definitivamente, colegas que estamos participando de este evento, entendemos la dificultad que se tiene cuando se quiere hacer una evaluación diagnóstica para un docente que tiene 5 secciones o 6 secciones a cargo o más. Hablamos de los docentes de ciencias sociales, por ejemplo, que a veces tienen 12 secciones a cargo, ¿no? Cuando es un colegio bastante grande. Pero obviamente acá, en el proceso de recojo de información, en la caracterización del estudiante como estudiante, ahí es donde el director tiene que tener una planificación, una organización de sus docentes, ¿no? Es decir, me refiero a que, por ejemplo, el profesor de comunicación podría recoger de un aula, porque no olvidemos que en un aula tenemos pues diferentes docentes, en secundaria específicamente, ¿no? Tenemos varios docentes que ingresan, y si todos van a hacer el recojo de información de las características del estudiante, todos van a recoger lo mismo. Por tanto, no tiene sentido que lo hagamos de esa forma. Entonces, tenemos que organizarnos. Un docente se encarga de una sección y esa información le va a ser de utilidad para todos los que van a ingresar a ese aula. El problema surge cuando queremos recabar información sobre el desarrollo de las competencias de ese estudiante. Allí sí es la dificultad porque tenemos que hacerlo por área, ¿no? Porque cada área tiene sus respectivas competencias y el profesor de comunicación no puede recoger, en este caso, lo que corresponde al desarrollo de competencias de matemática o de CIT, ¿no? Pero en los otros aspectos, porque no olvidemos que son diversas informaciones, sí pues podemos organizarnos en ese aspecto. Gracias, profesor Edmundo. Muy bien, Raúl, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Podemos hacer una sola situación significativa para todas o la mayoría de áreas? Sí, inclusive es más conveniente realizar una sola experiencia de aprendizaje que permita trabajar e interactuar a todas las áreas. Es muy importante que nos involucremos todos los docentes en este trabajo colegiado,
porque permite ya homogeneizar, vamos a decir en este caso, un mismo instrumento para poder recoger, en este caso, esa información. Obviamente las actividades son las que van a variar, porque ya corresponde a las características de cada una de las áreas, ¿no? Allí sí tenemos que necesariamente diversificar las actividades por las características que tiene cada una de las competencias en sus respectivas áreas. Bueno, se refiere se refiere casi a lo mismo la siguiente pregunta. Profesor Edmundo, si me... Sí. Quisiera adicionar a lo que ya dijo Raúl, si se puede, sí es posible. Recordemos que la situación significativa que da inicio a la experiencia de aprendizaje tiene una descripción general que nos habla del contexto, ¿no es cierto?, de una circunstancia, una situación de interés para el estudiante. Los retos que se plantea a partir de esta descripción, los retos que se plantea están orientados justamente a la movilización de las capacidades de la competencia. Es decir, como quien dice que los retos tienen ya una mirada hacia el desarrollo de la competencia. En ese caso, ahí es donde, si queremos articular áreas, es poner retos que movilicen la competencia de las diferentes áreas. Entonces, sí es posible, pero sin embargo, no hay que forzar. Tenemos que entender lo que se pretende, entonces, y también leer bien, entender la situación y ver con qué competencias de las distintas áreas se puede abordar toda esta situación significativa que va a encaminar al desenlace de las actividades, ¿no? Gracias, profesor Edmundo. Muchas gracias, muchas gracias. La profesora Marianela pregunta, ¿tiene 150 estudiantes o necesariamente cada área tiene que hacerlo la evaluación significativa? Creo, Raúl, ya casi daste la respuesta, ¿no? Pero hay que repetir, creo. A ver, son 150 estudiantes, pero son de diferentes ciclos, imagino que deben ser de diferentes ciclos, niveles, o estamos hablando de un solo ciclo, ¿no? O de un solo grado. Ahí sería especificar la pregunta. Si son de diferentes ciclos, obviamente tenemos que elaborar un instrumento distinto para cada uno de ellos, porque son distintos los niveles de proceso, o vamos a decir, de desarrollo de las competencias para cada ciclo, para cada grado, inclusive, no olvidemos los desempeños y los estándares correspondientes. Entonces, sí, pues, lamentablemente hay que elaborar, cuando son de diferentes niveles, grados o ciclos, hay que elaborar para cada uno de ellos, ¿no? Considerando las complejidades respectivas en los procesos mentales que se requieren, ¿no? Pero si son de un mismo grado o de un mismo ciclo, pues para cada una de las áreas habría que hacer ya también en este caso. Implica bastante trabajo, sí, entendemos, colegas, es bastante trabajo, bastante complicado, pero no olvidemos también que hay un espacio de tiempo que se está estableciendo para que puedan realizar precisamente ese proceso de evaluación diagnóstica, colegas. Entonces, entendiendo esa situación, es que a partir de la región se está promoviendo este proceso, ¿no? Se está estableciendo tiempos que les permita hacer ese recojo de información, porque no podemos trabajar sin tener esos datos que son necesarios, ¿no? Para una planificación, vamos a decir, oportuna y adecuada, es muy importante saber, pues, cuál es el nivel de desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes para poder planificar las competencias que deben iniciarse en el trabajo. Muy bien. Queremos felicitar a los colegas que están llamándonos desde Akira, Mara, Chuquibambía, de Totora, de Airihuanca, de Pocoanca, de Tintay, de Lucre, de Tiaparu, de Sañaica y muchos lugares más que acá dice, reconociendo y han estado atentos a este webinar que espero haya llegado a todos. Esperamos, de repente tenemos una pregunta más, a ver.
Allí tenemos una pregunta. ¿Cómo se puede abordar el recojo de la evaluación diagnóstica en las escuelas de EIB? Voy a repetir. ¿Cómo se puede abordar el recojo de la evaluación diagnóstica en las escuelas de EIB? Profesor Edmundo, si me permite. Adelante, Omar, adelante. Sea una institución educativa EIB, en Apurímac tenemos 3 formas de atención: fortalecimiento, revitalización y ámbito urbano. Son los mismos procesos las que nos han socializado el equipo que debemos seguir. El propósito de esta evaluación diagnóstica es justamente identificar y precisar en qué escenario vamos a trabajar, cuáles son sus niveles de logro del estudiante, cuáles son sus potencialidades y qué necesidades tenemos que de repente incidir para poder superarlos. Entonces, acá tiene que ver mucho el contexto, también la lengua, pero los procesos van a ir. Ya hemos sugerido los materiales, las herramientas para hacer este trabajo, las estrategias también, y hay otra infinidad que creo que los maestros tienen esas herramientas con las cuales van a poder trabajar. El ministerio también ha propuesto algunas experiencias o situaciones significativas para hacer este trabajo de la evaluación diagnóstica, para contribuir y recoger unas evidencias de aprendizaje más precisas. Entonces, no nos olvidemos de que tenemos que seguir este proceso, sea cual fuera el tipo de institución educativa donde estemos trabajando. Ya lo ha dicho el profesor Raúl, es muy tedioso, sí es tedioso. ¿Debemos de hacerlo? Tenemos que hacerlo. Algunas herramientas incluso nos van a ayudar a de repente a acelerar un poco más el proceso de recojo de información, pero la idea es que lo hagamos y nos pueda servir para este trabajo del año 2021. Ese es el propósito de la evaluación diagnóstica. No nos centremos solamente en uno de los instrumentos o procesos que nos han socializado, sino la idea es conjugar esos 3. Y más adelante vamos a entrar al análisis ya de cómo formular un criterio para que nuestros estudiantes lo puedan entender y nosotros también como maestros, que eso hemos estado revisando de repente en el chat de las preguntas. Este proceso recién estamos empezando de la instrumentalización regional. Entonces, todo en una sola reunión no se puede socializar. Entonces, les pedimos paciencia. Mañana tenemos otra jornada. En esta semana vamos a ir trabajando todas estas inquietudes que nos están consultando los maestros, ¿no? Nada más, profesor Edmundo. Muy amable. Gracias, Omar. Creo que se está clarificando las respuestas. Asimismo, queremos reconocer la preocupación de los directores y docentes que están comunicándose con nosotros, que han estado muy atentos a este trabajo y solicitan que siga este tipo de trabajo para fortalecer las capacidades de todos nuestros docentes en la región de Apurímac. Muy bien. A ver si tenemos alguna pregunta todavía. Profesora Rosa, ya no tengo acá. Asimismo, queremos comunicar el PPT, vamos a entregar a todos los asistentes, así que no se preocupen, vamos a dar a todos los asistentes todo el trabajo correspondiente en PPT. Sí, Omar. Justo eso, profesor Edmundo, quería precisar en relación, se ha enviado un enlace de una carpeta Drive donde están los materiales y algunos complementos más. Solamente lo que tenemos que hacer es descargar, no editemos en la plataforma, sino descarguen y ahí ustedes pueden hacer las modificaciones que vean por conveniente. ¿Ya? Entonces, ya está ahí en el formulario, lo digo, en la carpeta Drive, y ahí lo pueden descargar sin ninguna objeción. Nada más, profesor. Muy bien, gracias. Creo que ya no tenemos más preguntas. Bueno, quiero agradecer a la señora directora regional de educación de Apurímac, Lourdes del Carmen Vigil, por estar presente y encabezar este tipo de reuniones. Asimismo, reconocer la participación de todos los compañeros de las 8 UGELs, Chincheros, Andahuaylas,
Huancarama, Aymaraes, Antabamba, Grau, Cotabambas y Abancay. De todo sitio está llegando la comunicación. Por cuestiones de tiempo no lo voy a poder leer de todos, como por ejemplo de los distritos de Toraya, Lambrama, Curahuasi, de Circa, y así, un montón. Entonces, agradecer infinitamente a todos los participantes y a todos los colegas de la Dirección de Gestión Pedagógica de la Dirección Regional de Educación. Para dar fin a este nuestro trabajo, voy a invitar nuevamente a nuestra señora directora Lourdes para que tenga la gentileza de participar. Señora Lourdes, bienvenido. Profesora Lourdes. Bueno, tiene múltiples quehaceres, está muy posible en otra reunión similar y no puede. Bueno, agradecer a nombre de la Dirección Regional de Educación por su gentil asistencia y tengan muy buenas tardes. Pero antes de irnos, nos tomaremos una foto de recuerdo. Por favor, enciendan sus cámaras y vamos a tomarnos una vista.